Sí, hola, bienvenidos al programa de la Unidad Académica de Economía, Dejar hacer, dejar pasar, para tratar temas de las ciencias económicas, analizados desde la perspectiva cotidiana. En esta ocasión nos acompaña el doctor Omar Wicap, profesor de la Unidad Académica, en el cual en ese momento se tratará el asunto de los indicadores y la perspectiva económica que podemos visualizar a partir de lo que nos ha pasado en los últimos meses, cómo veríamos la economía en el país y cómo esta economía, esta situación vincula al desarrollo y a las expectativas también de la región. Entonces, ante esta situación, es importante reconocer que final del año y arranque de este año hemos tenido una problemática pronunciada en la cuestión del índice de inflación. Esta situación ha llevado al gobierno a tratar de establecer estrategias con el fin de detener este problema inflacionario. Y por otro lado, se reconoce que al paso del tiempo, específicamente en el primer trimestre de cada año, tenemos un problema económico. De forma de los precios, de problemáticas de ese tipo. Entonces, a partir de esto podemos empezar a tratar de analizar cómo estará este año que empieza, a partir de los elementos que constituyen la economía del año pasado en el país y bueno, vinculando también qué pasará con nuestro estado. Bueno, pues por lo pronto pues empezamos a platicar con el doctor Omar respecto de la situación económica, las expectativas, algunos indicadores que nos puede diagnosticar y nos puede predecir la condición económica de nuestro país. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Bueno, pues antes, muchas gracias por la invitación. Hacía muchos años que no estaba aquí en la radio. Me da mucho gusto volver a saludar a compañeros de trabajo que en estos últimos años y han logrado pues sostener el proyecto, que fue un proyecto muy acariciado por todos los universitarios. Bueno, pues sí, entonces creo que la inflación se convirtió en el año 2022 en el fenómeno central de la preocupación de las economías del mundo, sobre todo con aquel dato de mayo. Mayo fue así como el parteaguas de todo este fenómeno, porque fue cuando los gobiernos y los bancos centrales reconocieron que la inflación era más permanente de lo que ellos habían anticipado. Y de ahí se inició todo un fenómeno de alzas en las tasas de interés para tratar de contrarrestar el fenómeno inflacionario. Hay que explicar que una vez que en mayo se presentó este dato de inflación alta, quedó claro que la inflación no era solamente una inflación derivada de los problemas de cuellos de botella o de costos de producción, sino que había un problema monetario, es decir, se habían generado demasiado dinero en la economía mundial, había un exceso de liquidez, muchos dólares circulando en el mundo que habían sido emitidos para poder paliar el fenómeno de la caída de las economías por el fenómeno del COVID-19, por la pandemia. Entonces, ese fue ya así un momento central, clave, para entender que había que actuar monetariamente, elevando las tasas de interés. Y
¿Qué se busca al elevar las tasas de interés? Pues lo que todos sentimos, caída en la demanda, es decir, lo que los gobiernos y básicamente los bancos centrales lo que buscan es generar, retirar ese exceso de liquidez, de dinero que circula para inducir una caída en la demanda agregada. Es una política de demanda. Sí. Y eso es lo que sucedió, por eso las tasas de interés han seguido creciendo hasta que la inflación empezó como a crecer, pero a tasas más lentas, lo cual desde la perspectiva de los bancos centrales y los analistas quiere decir, o ellos anticipan, de que la inflación ya está cediendo, ¿no? Ahorita ya está empezando a ceder. Se anticipan nuevas alzas de interés, tanto en México como en los Estados Unidos, básicamente en Europa, pero va a ir siendo cada vez más pequeño el aumento, ¿no? Entonces, el combate a la inflación ha sido el principal indicador, digamos, ahorita, y eso pues tiene muchos efectos, ¿no? En otras cosas. Sí, como dices, doctor, aquí la cuestión es que el incremento de la inflación, lo que es la segunda mitad del año, que estuvo muy fuerte, está impactando pues en la capacidad de compra de la gente. Y bueno, uno de las estrategias es justamente provocar una lentitud en el crecimiento con el fin de reducir un poco el consumo, lo cual hace pues que esto se contrarreste. Pero por otro lado, como reconocemos también que los efectos de estas estrategias no son rápidos, sino son lentos, entonces en ese proceso de acomodamiento, pues los consumidores que están directamente vinculados al mercado rápidamente en los mercados públicos, en los mercados de las ciudades, de las áreas urbanas, pues son los que más están batallando generalmente. O sea, la economía doméstica es impactada rápidamente por este alza, aunque esperemos, así como comentas, que las estrategias en unos cuantos meses estén pasando, ¿no? El fenómeno y los impactos. Entonces, de acuerdo a eso, pensamos que ¿cómo podemos visualizar en esta estrategia que es, como dices, monetaria? ¿Cómo podemos visualizar el trabajo, la intervención del Estado y la inversión pública en este aspecto? Bueno, aquí, digamos, en los cánones técnicos, se dice que una política monetaria como la que estamos viviendo no tiene, digamos, mucha validez si existiera, por ejemplo, un déficit público. Entonces, lo que debe acompañar la política monetaria, en este caso esta política monetaria restrictiva de reducción de la demanda agregada, es una política fiscal responsable, como se llama, ¿no? Es decir, que no haya déficit público, que los ingresos que obtiene el gobierno correspondan con sus gastos, y esa medida acompaña, digamos, la política monetaria. Y las dos, pues, constituyen tanto la política fiscal como la política monetaria el núcleo central de la demanda agregada que se está induciendo en la economía. Entonces, aquí, pues, lo que hemos visto, al menos en el caso de México, no en el caso de otros países, es una enorme, bueno, yo veo mucha responsabilidad en términos del manejo de las finanzas públicas. No ha habido déficit público en los últimos años, y esto permite que pues observemos fenómenos como que nos asombra, como es el caso de la estabilidad del peso, ¿no? O sea, la estabilidad del peso es el resultado de una política monetaria muy restrictiva y al mismo tiempo una política fiscal, digamos, conservadora en el sentido de no inducir
deuda, incrementos en la deuda y también exceso de gasto público. Entonces, las inversiones del gobierno tienen que ir dirigidas en función de los ingresos que obtiene. Sí. Y en esa medida Sí. no vamos a tener problemas. Sí, o sea, tener un equilibrio, ¿no? Entre el ingreso y el gasto. Exactamente. ¿Ya? Que eso sostiene una política fiscal más o menos sana. Exactamente, sí, y eso debe acompañar la política monetaria, Sí, claro. que no es el caso de otros países. Claro. Conocemos el caso de Estados Unidos, que tiene una política fiscal muy muy laxa, es decir, hay un enorme déficit público y son de los temas que han, digamos que son parte del debate de pues qué va a pasar en el mediano plazo si esto se sigue sosteniendo, ¿no? Sí, que ya tienen bastante tiempo con ese problema. Sí. Y si volteamos para Sudamérica, la cosa no está tan fácil. Bueno, sí. Está complicada. Está muy complicado. Complicadísima. En Argentina, sobre todo. Sí, está difícil, y más aún si eso lo mezclamos con las cuestiones de la situación social y política, pues se vuelve muy complicado todo. Sí, son situaciones muy complicadas. Sí, un poco de desorden en ese aspecto. Entonces, ante esta situación, pareciera ser que los números que nos pueden arrojar la economía, podemos pensar que están entre indicadores estables de la economía a muchas expectativas de crecimiento. En diferentes sectores. Pues, del sector primario, depende del sector. Aquí se combinan varios factores. En el caso mexicano, digamos, hay que considerar que México compite con China, ¿eh? O sea, lo que hay que aclarar es que México compite con China. Sí. La economía mexicana está compitiendo con China por el mercado de Norteamérica, digamos. Y lo que está sucediendo en China beneficia de alguna manera a nuestro país. O sea, todos estos conflictos regionales en Asia y demás, pues están haciendo que muchas de esas inversiones que estaban en China estén empezando a trasladarse a nuestro país. Lo que se llama el nearshoring, que es el acercar, digamos, las cadenas de abastecimiento que estaban en China hacia un país que es parte del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, y que, bueno, pues puede garantizar un abasto más estable. Y además, hay que decir también que pues todo el arreglo macroeconómico de la economía mexicana es bastante favorable. En este sentido, el único elemento que está influyendo en el crecimiento del año 2023 y 2024 son las altas tasas de interés, porque las altas tasas de interés desestimulan, por ejemplo, el crédito. Quien debe, pues tiene que pagar más y frena eso la demanda y frena la economía. Los proyectos de inversión ya no son tan atractivos. Entonces, ese es el único factor que si la inflación cede y las tasas de interés bajan rápidamente, se van a constituir en un elemento que va a estimular la economía, digamos, en el segundo semestre del 2023, según yo estimo, ¿no? Sí, eso que comentas, doctor, respecto de la economía de Asia, como uno de los proveedores importantes de los consumidores norteamericanos, y como dice, está compitiendo México con Asia, cómo este tipo de conflictos en el Asia hacen que se reoriente sus economías a ciertos gastos, a cubrir ciertas necesidades determinadas por los conflictos estos políticos o militares, lo que hace que haya una reorientación y por tanto un descuido hacia la producción que habían tenido. Y por otro lado, esta cuestión también de los conflictos, más aparte el problema original que fue el problema de salud pública en el mundo, hizo justamente lo que comentas, hizo un problema de las cadenas de producción, de los suministros, y eso hace visualizar que es mejor tener los procesos más concentrados, no por distancia, más cerca pues del que está consumiendo,
y eso pues provoca que sea que México tenga el dispositivo necesario para atraer esa inversión, esperando pues que haya un control específico sobre la cuestión de la tasa de interés. Y la otra también, otro elemento que es importante también creo visualizar cómo deberá en un momento dado o en un tiempo determinado, no tan largo, la cuestión de la seguridad. O sea, creo que eso es un factor que directamente la economía, en este caso en nuestra región, no Sí, nos bueno, está sí, favoreciendo la tanto. seguridad es un tema también que a considerar. Digo, pues eso ya depende del gobierno, Claro. de la forma en que maneje esta situación. Desde luego, aunque yo creo que al menos en lo que uno puede visualizar, las perspectivas para la economía mexicana comparativamente a otras economías, claro. por ejemplo, latinoamericanas, son bastante favorables, ¿no? Digo, incluso con respecto a Brasil, con respecto a Brasil, que es la gran economía regional, yo creo que México tiene margen para poder moverse, ¿no? Un dato importante que salió hace unos días es que México ya superó a España en términos de tamaño de economía. Ya superamos a España, cosa que es un dato interesante. Que se vea complicado no estar en la cola de la OCDE, ¿no? Siempre sí, bueno, sí, estábamos ahí, y dada la problemática que ha enfrentado Europa con respecto a los energéticos y toda esa situación, pues han hecho que pues México logre alcanzar y superar a la economía española. Sí, en lo general se dice pues que nuestro país potencialmente tiene una enorme capacidad de crecimiento de economía a escala, por decir algo. Depende de cómo se esté desarrollando el mundo, tiene la capacidad de irse adaptando, derivado de varias cosas, ¿no? Infraestructura que está creciendo de manera fuerte, la energía que está en todos lugares, que es como un dispositivo, la cualificación del recurso humano y sobre todo el bono demográfico, ¿no? A diferencia de toda Europa. Sí, exactamente. Entonces yo creo que con esos elementos hay yo diría, bueno, sin ser completamente optimistas, digamos que hay un margen de maniobras. Siempre uno espera cosas, pero a veces suceden imprevistos y todo se echa a perder. Si hablamos así como no del entorno de un año, no del periodo de un año, a lo mejor estas expectativas, esta imagen que estamos visualizando, a lo mejor no se acota en un año, a lo mejor es más allá de 2 o 3 años en los cuales pensemos que nuestro país va a dejar de ser un país en el cual se derivaba su economía a partir del sector primario, ¿no? Ya creo que eso ya lo vamos rebasando, ya vamos entendiendo que la parte primaria tiene que ser sí desarrollada, pero para la exportación, pero para la agroindustria, pero para otras cosas aquí. Pensando en la región, ahorita se me está ocurriendo en la región, hay varios núcleos de desarrollo agrícola, donde producen productos exóticos, productos que demandan mercados muy acotados de Estados Unidos o de Europa. Y creo que ese vínculo de desarrollo local con el desarrollo internacional está favoreciendo a pequeñas regiones del estado o del país y con altas posibilidades de que regiones tan fuertes, naturales, que tienen una naturaleza muy propicia para la producción de esa área, pues lo tenemos aquí en este estado, pero también en el sureste de México. O sea, yo creo que sí podemos visualizar, a lo mejor no en un año, pero sí en un periodo corto de los próximos 3, 4 años, podemos visualizar otras condiciones, ¿no? Bueno, sí, yo creo que Nayarit tiene condiciones para poderse vincular a estos mercados.
Últimamente, pues fue el turismo, ¿no? Sí. El detonador, digamos, de crecimiento, el que absorbía pues recursos, inversión, etcétera. Y la pandemia, pues también golpeó mucho eso. Estamos viendo una recuperación. Y eso, pues esperemos que vaya en buen sentido, ¿no? En buen camino. Aquí, pues efectivamente hay proyectos muy interesantes. Está el proyecto del puerto Nayarit. Sí, cierto. Que ese puede ser un detonador. No sabemos qué van a arrojar los estudios sobre la viabilidad del puerto, pero de ser posible, eso va a ser un detonador, porque pensemos que el puerto está más cerca de Guadalajara que Manzanillo o que otros puertos. Entonces, eso va a permitir rápidamente darle salida a las mercancías o directamente irse hacia el norte, ¿no? O hacia el centro o a otras fíjate rutas. que hace días estaba viendo un video acerca de la condición de la economía de nuestro vecino de Jalisco, que tiene una población de 8 millones de habitantes. La zona metropolitana. Sí, 8 millones. Que tiene una demanda regional. O sea, el propio Estado no cubre la demanda de esas necesidades. Y el Estado es cuestión de irse articulando para ir desarrollando. Creo que pues el tema da, ¿no? El tema da para mucho. Sí. Estamos pues analizando a lo largo de estos programas, de las semanas que hemos estado invitando a nuestros profesores de la unidad académica, pensamos que este tema de nuestra economía en el entorno de la economía nacional o del mundo, pues son temas que se discuten, que se analizan en nuestra escuela, que es cotidiano platicar de esto. Y a partir de eso, pues nosotros queremos, o la idea es, hacer una invitación a la población, a los jóvenes que quisieran enterarse de esas situaciones, de analizar de manera profunda estos temas que son, si los observamos en la vida cotidiana, de manera frecuente se están tocando, se están analizando, y la escuela científicamente está ahí tratando el asunto. Sí, pues uno trata de platicar con los estudiantes para conocer sus puntos de vista, inducirles a que se enteren. Hay mucha desinformación, hay que decir, hay mucha desinformación, sobre todo porque estamos entrando a un año político y pues todo el mundo opina, pero lo que tratamos es de inducir en los estudiantes es que se formen una idea, como dice, científica, técnica en algunos aspectos, de cómo analizar la economía y cómo no dejarse llevar por rumores, por opiniones que luego pues no son muy recomendables, desinforman más que informan. Entonces sí, eso obviamente, pues yo disfruto mucho platicando con ellos, pues viendo qué opinan. Hay de todo, ¿no? Hay quienes preguntan por el tipo de cambio, qué va a pasar con el Bitcoin. Es un tema de debate ahí todos los días. No siempre les tiene uno que dar gusto porque ellos pues, son chavos que viven con la tecnología y creen que la tecnología es el parteaguas de todo. Entonces, hay que ir mesurando a veces los puntos de vista de ellos. Bueno, doctor, pues agradecemos estos aportes y pues esperemos que con esos comentarios, con este análisis rápido de lo que está pasando en nuestro país, pues se interese la población por esto, esté mejor informada, pero a la vez invitamos a los muchachos que quieran participar en la formación de economistas, pues estamos ahí en la escuela, estamos en la unidad académica y estamos analizando de forma científica y bien sustentado todo esto. Pues por hoy terminamos y que la pasen bien, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Ya está.